Bien, tenemos entonces el modelo australiano de Salter y Swan. Antes de presentar las 8 ecuaciones del modelo, vamos a definir ciertos conceptos fundamentales, tales como la diferencia entre bienes transables y no transables y la absorción de la economía. Entonces, los bienes transables son todos aquellos que son objeto del comercio exterior, y los no transables, por ciertas características tales como elevado volumen y poco valor, entonces no se integran al torrente más bien de bienes del comercio exterior. También los bienes que en principio son transables pueden convertirse en no transables por medidas de política pública. En cuanto a la absorción, no es otra cosa que la suma del consumo y la inversión, tanto privadas como públicas. De esta manera, la absorción es un instrumento privilegiado de política pública. Entonces, comenzamos con ciertas definiciones. Primero, el tipo de cambio real, ¿cierto?, como una función obviamente del tipo de cambio nominal, modificado por los índices de precio de los bienes transables y no transables. Tenemos de esta manera la primera ecuación del modelo. En la segunda, igualmente, definimos la absorción medida en términos reales como la absorción reflectada por el índice de precios de los bienes no transables. En la tercera ecuación definimos la función de demanda de los bienes no transables como una función del tipo de cambio real y de la absorción, según la expresión que sigue a continuación. De esta manera, cuando el tipo de cambio mejora, es decir, cuando el tipo de cambio se incrementa, cuando se debe pagar más unidades de la moneda nacional por la divisa, entonces se incrementa la demanda de bienes no transables. Lo mismo, la absorción ejerce un estímulo sobre la demanda de bienes. En la cuarta ecuación presentamos la función de oferta de bienes no transables, también como una función del tipo de cambio real, pero esta vez como una función inversa, de manera que cuando nuevamente el tipo de cambio se incrementa, entonces los productores, desplazándose sobre la frontera de posibilidades de producción, prefieren producir bienes transables, bienes que son el hecho, reitero, del comercio exterior. Y así llegamos a la función de la absorción, es decir, la función de toma de decisiones del sector público, que viene expresada no de otra manera como una función del exceso de demanda, de manera que cuando en la economía la oferta de bienes no transables supera la demanda, entonces el Estado interviene haciendo adquisiciones de estos bienes adicionales sobre el equilibrio de mercado. Tenemos entonces la quinta ecuación. En la sexta y séptima ecuaciones definimos la función de demanda de bienes, esta vez transables, y lo mismo que la oferta. Entonces, en cuanto a la demanda de transables, va a ser una función tanto de la absorción como del tipo de cambio, de manera que cuando el tipo de cambio se incremente, la demanda se va a distraer, ¿no es cierto?, se va a desplazar los bienes transables hacia los bienes no transables. Tenemos de esta manera la sexta ecuación del modelo. En la séptima ecuación, correspondiente, como ya he señalado, a la oferta de bienes transables, esta oferta va a mejorar con el incremento del tipo de cambio. Es decir, si los productores obtienen mayor cantidad de dinero, entonces se van a desplazar hacia la producción de este tipo de bienes. Y tenemos entonces la séptima ecuación. Finalmente, el tipo de cambio, más bien las variaciones de tipo de cambio en el tiempo, van a ser el hecho también de una función de exceso de demanda, esta vez de los bienes
transables. De manera que cuando la demanda de bienes transables exceda la oferta, entonces se va a incrementar el tipo de cambio nominal. Tenemos de esta manera 8 ecuaciones en total y 8 variables endógenas representadas por letras mayúsculas, mientras que las letras minúsculas representan parámetros positivos. De esta manera tenemos hecha la cuenta.